Buenos días, amadísimos hermanos. Que este hermoso día sea de bendición para todos ustedes. Ya sabe que estamos con el proyecto, ya estamos a 20 de enero. Se nos está yendo el tiempo volando, así que aprovechemos el tiempo para estar ¿en qué? En comunión con Dios. Gracias por estar aquí sintonizando en Acercándonos a Jesús. Así que, sin más preámbulos, saben que los invito a orar y a estar en comunión con nuestro Dios. Así que vamos a orar. Amado Dios, te damos las gracias por este maravilloso día. Te damos las gracias porque siempre estás con nosotros. Gracias por permitirnos ser de instrumento para poder llevar el mensaje a las personas que lo necesitan. Padre, sé tú con las personas que están mirando este video. Si tienen alguna dolencia, alguna necesidad, si están pasando por aflicciones en esta vida, sé tú con ellos. Derrama tus bendiciones sobre ellos para que podamos ser libres de las ataduras que nos atan en este mundo. Gracias, Padre amado, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por tu amor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Chipito de agua. Yo siempre tengo la boca reseca. Así que vamos a nuestro devocional, que ya saben que lo tenemos aquí todos los días. Si les gusta el proyecto, síganme en YouTube, en Facebook, en TikTok, en Clapper, en todas las plataformas que estamos por ahí en Acercándonos a Jesús. Bendiciones. Miren el título de el devocional de hoy. Déjame echar la mesa para acá, aquí. Miren el título del devocional de hoy. Dice así. Dice, el precio del pecado. Ese es el título del devocional. El precio del pecado. Dice el versículo, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Salmos 51, 7. Dice, al principio se sintió asustada por la presión que el rey ejercía con las miradas y declaraciones de doble sentido. No aceptaba siquiera la idea de serle infiel a su marido, pero necesitaba ser gentil con el rey. Al fin de cuentas, su esposo era uno de los principales comandantes del ejército de David. Con el correr del tiempo, ya no le pareció tan detestable la presión. Se sentía lisonjeada por despertar esos sentimientos en el rey. Después comenzó a gustar de la situación y finalmente adulteró. Un énfasis. No juguemos con el pecado. No juguemos con el pecado. A veces tenemos una necesidad de irnos al pecado, pero eso comienza con algo, con un pensamiento, con una atracción. Cuando tengamos ese pensamiento, esa atracción o ese comenzar, viremos nuestra mirada a Dios para que no caigamos en las tentaciones. Dice, después comenzó a gustar de la situación y finalmente adulteró. Que empezó primero con un proceso, todo empieza con unos pasos. El agua no hierve primero si no se va poniendo tibia, ¿verdad? Para poder hervir tiene que ponerse tibia. Igual pasa con el pecado. El pecado hay veces que no es, ya voy y pequé. No, eso no es así. El pecado tiene sus cosas, ¿cómo es? Su empezar. Así es. Dice, cuando se dio cuenta de la realidad de su pecado, trató de justificarse a sí misma. Inconscientemente cargó toda la culpa en el rey. ¿Qué podía hacer? Pensaba. Si él tiene todo el poder. Solo fui una víctima. Tenía que ceder. El empleo de mi marido estaba en juego. Fuera como fuese, el corazón dolía. Mucho más todavía cuando empezó a ver las consecuencias de su pecado. Su esposo fue asesinado en el cumplimiento del deber y quedó embarazada del rey y el bebé nació enfermo. El pecado
traen muchas consecuencias y a veces no lo queremos ver. Muchas consecuencias. Y le echamos la culpa a otras cosas. Queremos tapar nuestros pecados con otras cosas. Justificándonos, echándole la culpa a otros, pero no viendo que somos nosotros mismos los que estamos pecando a sabiendas. Dice, cada vez que contemplaba el sufrimiento de su hijo, la conciencia le gritaba, tú tienes la culpa. Eres tú quien debería estar sufriendo. Eres tú quien debería haber muerto. Un día dejó de justificar su error. Cayó de rodillas en la soledad de la noche y reconoció como David, soy la única culpable. No fui víctima, acepté voluntariamente. Todo lo demás es pretexto. Ahí comenzó a renacer. Se levantó de las cenizas. Se sintió perdonada. La conciencia dejó de atormentarla y fue la feliz madre de Salomón, el rey sucesor. Así que, ¿qué nos quiere decir esto? Para nosotros ser limpios, no tenemos que ir por ahí rodando por la vida con ese sentimiento de culpa. Solo tenemos que confesar nuestro pecado ante Dios, no ante los hombres, ante Dios. Venir de rodillas, humillarnos para poder ser limpios y seguir hacia adelante. Dice, Betsabé es el típico caso de las personas presionadas, acosadas por el jefe, de las que tienen que hacer concesiones para conservar el empleo o la posición, o para subir en la carrera de la vida. Pero la historia de esa mujer nos confirma un concepto bíblico de que para tener paz en el corazón no necesitamos dar explicaciones ni autojustificarnos. Lo que necesitamos es confesar para ser perdonados. ¿Ven lo que les estaba diciendo? Es una lástima que a veces en la vida es preciso pasar noches y noches de insomnio, desfilar por los consultorios de los psicoanalistas y tomar muchos comprimidos para entender que no existe paz sin perdón, ni felicidad plena sin un arreglo de cuentas con Dios y con la propia conciencia. Así que, amados hermanos, los invito a estar en comunión con nuestro Dios, porque cuando tú estás en comunión con Dios, no pecas. Tú sabes cuando tú y yo pecamos, cuando nos desconectamos, cuando nos desenfocamos en las cosas que tenemos que hacer. Ahí nuestra mente está vacía, estamos ociosos para hacer cosas que no tenemos que hacer. Así que yo los encarezco, los incito, los invito a estar en comunión con nuestro Dios todos los días, en oración, en lectura bíblica. Estar en comunión con Dios es lo más maravilloso que nos puede pasar. Así que también, si pecamos, somos seres humanos, si estamos en pecado, arrepintámonos, vamos a Dios, hablemos con Dios, no nos quedemos en el pecado, no busquemos otra forma de justificar nuestro pecado. Vayamos a Él y ustedes verán cómo nuestra alma y nuestra conciencia quedan limpias en un total arrepentimiento. Así que, si les gusta el programa, síganme en Acercándonos a Jesús. Estamos en YouTube, en Facebook, en Clapper, en TikTok, en todas las plataformas que pueda entrar, ahí vamos a estar. Así que los invito por el momento en YouTube, en TikTok y en Facebook. Así que muchas bendiciones para todos, no se les olviden orar y sigan en comunión con Dios, en Acercándonos a Jesús. Bendiciones.